los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Federal con nuestra licenciada, tu abogada, licenciada Erika García. Adelante. Mi querida licenciada Erika, ¿te crees mucho con tu tablet? Pues mira la nuestra, qué hermosura. Ya nada más. Buenos días, ¿cómo está mi abogada, su abogada? Bien, buenos días. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Hoy un tema muy Muy interesante para saber cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos para con los niños y niñas del DF. Los niños y niñas. Sí, me pone nerviosa tu tableta. Aquí la tengo todo controlado, gracias, mira. Gracias, qué amable. No vas a eres, tirar el porque café, sí, nos vas a Frank, tirar perdón. aquí el Y café. la tablet de la licenciada y con drogas. Por favor. Yo no quiero problemas con usted, licenciada. Más te vale, Frank. Bueno, no. Vamos a hablar Cuéntenos. de la ley de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Federal. Hay diversas leyes, hay una declaración universal. Perdón, ayer estaba hablando de un acuerdo de la Procuraduría y dije el acuerdo 2009, nada más que me faltó antes 002/2009, que es esto de la violencia de los niños, en donde nos indican que antes de ser albergados se tiene que buscar a la familia próxima para que queden bajo cuidado de ellos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. La culpa la tiene Carlita porque siempre me está apurando y hasta me como los números, pero bueno. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta ley, el antecedente es desde el año 2000, es relativamente nueva. Se fue promulgada cuando Rosario Robles Berlanga era jefa de gobierno del Distrito Federal. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Pues garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños. La ley también te habla de establecer principios que orienten las políticas públicas en favor de las niñas y de los niños, entre otras. Esto es un resumen porque es una ley muy amplia. De hecho, nos vamos a llevar 2 programas para explicarles a los niños cuáles son sus derechos. La ley maneja conceptos como abandono, acciones de participación, acciones de prevención, acciones de protección, acciones de provisión, actividades marginales, administración pública, asistencia social, atención integral, atención y protección integral especial, Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y de los Niños en el Distrito Federal, delegaciones, hogar provisional, lo que es ley, maltrato físico, maltrato psicoemocional, niño o niña con discapacidad, abandono, etcétera, etcétera. Si tienen interés, hay que consultar directamente esta ley. Ahora, a ver, ¿qué nos dice la ley? Empiezan los derechos prácticamente en el artículo 5. Nos dice que los niños, de manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente ley, las niñas y los niños en el Distrito Federal tienen los siguientes derechos. Pues es a la vida, la integridad y la dignidad. La vida nos habla que debe de ser con calidad, siendo obligación del padre y la madre. Estamos obligados nosotros como padres y además la familia está obligada. Aparte, los órganos locales del gobierno del Distrito Federal y la sociedad tenemos la obligación de garantizar a estos niños, la ley dice niñas y niños, su sobrevivencia y su desarrollo, así como el acceso a los medios y mecanismos necesarios para ellos. Se quedan así, ¿no? Así como que... Oh. Es que suena bien mis épocas. No, pues Pero no, sí es muy no. importante que la ¿Sí? gente sepa que si son tus sobrinos o son tus los hijos de tu prima, Claro. tienes cierta responsabilidad. Tenemos supuesto. obligación de respetar su vida, su dignidad, su integridad, y no nada más la familia, toda la sociedad, los maestros. El viernes vamos a tener un testimonio de bullying de una menor a la que desgraciadamente no se le respetaron sus derechos y fue víctima de violencia por parte de su propia maestra. Pero bueno, eso lo vamos a ver el viernes. Eso está muy interesante. A la no discriminación, por lo que la observancia de sus derechos se harán sin distinción alguna. ¿Cuántos niños no sufren discriminación en la escuela, en la familia, con los vecinos? Porque es gordito, porque es morenito, porque habla es alto, porque es chaparro. de diferente manera. Fíjate que mi hijo, ahorita me viene a la mente, fue a Baja California y asistió al salón de clases de mi hija, donde está lleno de futuros abogados. Y me dice, mamá, uno de los compañeros de mi hermana me decía, ay sí, chilango, y me traía de bajada con chilango, chilango, chilango. Es una pena que un futuro abogado se esté comportando así.
Entonces, no quiero ver el destino del futuro pseudoabogado y estudiante cuando Sí. ni siquiera sabe cómo va a ejercer o cómo va a defender los derechos de los demás cuando no sabe Cuando lo contrate respetarlos, ¿no? un chilango. ¿no? A Imagínate, ver, ¿no? exacto. Y aparte no sabe respetar los derechos Correcto. de los demás. Esperemos que en el proceso cree esa pequeña conciencia de saber cuál es la importancia del trabajo que va a desempeñar. Pues Sí. esperemos, porque de profesionistas irresponsables y sin ética estamos Abundamos, llenos. claro. Así es. Bueno, vamos a terminar a la no discriminación, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin distinción alguna, independientemente del fenotipo, color, lo que estamos diciendo, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de la niña y niño, de su madre, padre o tutores. Fíjate que esto es muy común ahora que se dan los matrimonios con la gente del mismo sexo. Sé de casos de niños que son sujetos de bullying, de burla, porque tienen Papás del mismo. papás del mismo Claro, sexo. claro. Tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser respetados en su persona, en su integridad física, emocional y sexual. Eso lo debemos de tener claro y repito, desgraciadamente no se respeta. A ser protegidos contra toda forma de explotación. ¿Cuántos niños no vemos de repente vendiendo chicles en la calle? Son explotados laboralmente, bueno, Sí. sexualmente. Eso es un derecho, a no ser explotados. También tienen derecho a recibir información respecto de cuestiones de seguridad pública y de protección civil. Fíjate qué importante, ¿no? Y hay niños que no tienen la menor idea de lo que es eso. Y nosotros como adultos tampoco. tenemos idea de que tenemos la obligación Sí. de informarles a este respecto. Tienen derecho también a la identidad, a la certeza jurídica y a la familia. Y ahí lo dejamos. Y mañana nos vamos a explicar segunda lo parte. que es identidad, lo que es certeza jurídica y todo esto, porque Carlita me está apurando. Tema muy Muchas gracias, importante. licenciada. Mañana entonces la Que esté segunda muy bien. parte. Mañana seguimos ¿De con tarea? esto. ¿Cuál es mi tarea? La segunda parte. Ok, sí, Kiki. Apréndetela para que no nos des más los números, Ok, abogada. está bien. Muchísimas gracias. Y recuerden que también el DIF pues siempre está al pendiente y cuidando el derecho a la educación para que todos los niños pues no dejen la escuela, ya que la educación de los niños y las niñas de 6 hasta 18 años que estudien la primaria, secundaria y nivel medio superior en escuelas públicas pues está asegurada en caso del fallecimiento o incapacidad total y permanente de su madre, padre o tutor, gracias al programa de educación garantizada del DIF capitalino. Como siempre, este organismo del gobierno pues siempre está preocupado por la educación de todos los niños que son el futuro de nuestro país. Así es, mi Kiki.